Juan capítulo 8, verso 31. Lo leemos a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos: que habéis creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices, seréis libre. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que hacéis cerca de vuestro Padre. Amén. El Señor añade bendición a su palabra. Va a tomar asiento. Gloria al Señor. Y he titulado este mensaje: la palabra nos hizo libre. La palabra nos hizo libre. Amén. Amén. Y vemos el Señor Jesús como confronta al pueblo judío y a todos aquellos que le seguían y pretendían acusarle, señalarle, que se equivocara en algún lado para señalarle. Y vemos cómo fariseos y cómo los escribas, y vemos durante todo su andar, su caminar, cómo fue prácticamente, si la multitud lo seguía, pero gran parte de la multitud lo seguía era para buscar ocasión de que él cayera, ocasión de tentarlo, ocasión de acusarlo, ocasión de que se equivocara. Y utilizaban inclusive la ley, y utilizaban lo que ellos conocían y de donde sus padres habían crecido, de donde sus padres se habían movido. Utilizaban la ley, todo lo que es la ley, para señalarlo, para acusarlo, para preguntarle y para decirle que por qué segundo andaba según la ley. Y el Señor Jesús, que conocía los corazones de ellos y que sabía y entendía que era lo que en ellos había, se dedicó en su gran amor en sanar el enfermo, en echar fuera el demonio, en resucitar a los muertos, en darle órdenes a los mares, a los ríos, a la naturaleza. En su amor Él no se enfrascó ni se dedicó a estar discutiendo con esta gente. No, Él los dejaba. Inclusive permitía que le hicieran preguntas, permitía que lo confrontaran, porque la verdad estaba en Él y porque el Espíritu de Dios operaba en Él, y Él tenía palabra para cada quien, y para que cada quien ponerlo en su lugar. Gloria al Señor. Y vemos este pasaje. Después el hombre viene de tratar un caso muy peculiar en la Biblia que todos conocen, que es sobre la mujer adúltera. Después de venir a tratar ese caso, y después de venir y confrontar a este pueblo y decirle que el que tiene libre pecado que tire la primera piedra, y después de salir de eso se encuentra nuevamente con este pueblo judío que le confronta. Pero había unos judíos que sí lo seguían. Y vemos que Jesús lo primero que hace a ellos acercarse, lo que supuestamente habían creído en Él, lo primero que hace es preguntarles: si ustedes creyeron en mí, deben permanecer en mi palabra.
permanecer en mi palabra. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente libres. La gente hoy en día cree en muchas cosas. La gente hoy en día tiene diferentes tipos de creencias. Algunos creen como le enseñaron sus abuelos, como le enseñaron sus padres, como le enseñaron sus antepasados. Otros creen como le enseñó el vecino, otros no creen, dicen que ellos no creen en nadie. Y todo el mundo quiere creer a Dios a su manera. Pero resulta que el Señor Jesús lo primero que hace al confrontar a este pueblo es que le invite que permanezcan en su palabra para que puedan ser libres. La libertad del pueblo de Dios fue comprada a precio de sangre. Amén. Y ese comprar a precio de sangre fue la activación de una palabra profética en la antigüedad. Desde Génesis se habla de la redención de la humanidad. Ubícase bien. Desde Génesis se habla de la redención de la humanidad. Ya había un plan de salvación, ya Dios había hecho un plan de salvación. Ya venía Cristo en la cruz cuando Adán salió Adán del huerto. Y los profetas todos profetizaron de la venida del Mesías. Con la palabra está escrita. Y la palabra en su momento se cumplió. Para esa palabra hacernos libres, verdaderamente libres. De modo que Cristo fue a la cruz y por su sangre fuimos lavados, pero eso ya estaba escrito. La palabra se hizo vida. Cuando Cristo vino a morir en la cruz, se fue la palabra encarnada. La palabra se hizo carne, se hizo hombre, caminó entre el pueblo, entre la gente. De modo que para que el hombre pueda recibir libertad, tiene que creer en la palabra. Esa palabra nos hace verdaderamente libres. Y es lo que el Señor Jesús trataba de enseñarle y de explicarle a cada uno de estos judíos que se le habían acercado. Pero ellos sabían que eran del linaje de Abraham. Y ellos les dicen, bueno, pero es que el linaje de Abraham somos, tenemos un padre, tenemos a Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Somos libres por causa de Abraham. Y resulta que la confrontación del Señor Jesús le dijo, bueno, pero aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Resulta que el pueblo judío, pueblo hebreo, por ser un pueblo especial en la antigüedad, el Señor escogió, aparte de todos los pueblos, y le dio ley, y es la descendiente de Abraham. Por esa causa, ellos en la carne dicen no ser esclavos de nadie. Y son libres y son hijos de Dios. Tienen un Padre que es Dios. Pero el Señor Jesús lo confronta con su verdad. Y les hace ver su pecado. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Amén. Y es lo que sucede en el libro de los Romanos, porque cuando se escribe el libro de los Romanos fue escrito a los judíos primeramente, que estaban en Roma, para hacerle ver que ellos confían en su ley,
Ellos confían que son linaje de Abraham, pero ellos estaban siendo confrontados con su pecado. Y por causa de su pecado estaban destituidos. El linaje de Abraham de nada les servía. Ser descendiente de la carne de Abraham de nada les servía, porque por causa de su pecado eran condenados, serían condenados. Y en el pasaje que estamos leyendo, le dice, tenemos un Padre, Dios es nuestro Padre. Pero resulta que cuando Jesús le habla de su pecado, los confronta. No eres esclavo de nadie, eres esclavo de tu pecado. Y hoy por hoy, la humanidad no se escapa de esa realidad. Si no puedes dejar el cigarrillo, eres esclavo de tu pecado, eres esclavo de tu cigarro. No puedo dejar de fumar, eres un esclavo del pecado. No puedo dejar de tomar, eres un esclavo del pecado. No puedo dejar de soltar, de dejar esta atadura, de dejar de hacer esto, eres esclavo de eso. No puedo dejar la pornografía, eres esclavo de la pornografía. No puedo dejar de mentir, eres esclavo del pecado, eres esclavo de la mentira. Y es lo que Jesús le dice a los judíos, ustedes son de su padre, el diablo. Ustedes dicen que tienen a Dios como padre, pero su padre es el diablo, que es padre de mentira. Y no hay verdad en él. Y hubo tal confrontación con este pueblo, pero esa confrontación la traemos al día de hoy. Porque es conocido mucho cristiano que dice, no, tengo 5 años en el evangelio y todo bien, pero lo único que no puedo dejar es el cigarro. De verdad no puedo. Eres esclavo del pecado. Eres esclavo del cigarro. Tienes una atadura de Satanás en tu vida que no sueltas. Y eso es muy difícil, claro, porque eres esclavo. Y estás esclavizado. Claro que es difícil. Un esclavo no depende de sí mismo. Un esclavo depende de su amo y de lo que su amo le diga y le imponga y que haga, punto. No es libre. Gloria a Dios. Y resulta que Jesús lo que está diciendo, si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente libre. El poder de la palabra nos hace libres. Lo único que puede libertar al hombre es el poder de la palabra. Por eso muchos vienen a Cristo en una campaña o en un culto o en una invitación en cualquier lugar, con las emociones aceptan al Señor, hacen una oración, aceptan a Cristo, pero nunca cambian. ¿Por qué? Porque lo único que hicieron fue hacer una oración y nunca se metieron en la palabra. Nunca dispusieron empezar a alimentar su alma con la palabra. Y cuando vino la prueba, cuando vino la tentación, cayó y nunca se afirmó. ¿Por qué? Porque la palabra es la que me hace verdaderamente libre. Y a muchos escucho decir, es que yo no sé leer, es que yo no veo bien, es que yo no puedo leer, es que a mí me da sueño leer y por eso yo no leo la Biblia. Pero la Biblia es la que te va a hacer libre y la que te va a mantener verdaderamente libre. Entonces tú no quieres leer la Biblia, pero la palabra, si permanecéis en mi palabra, serás verdaderamente libre, dijo Jesús. ¿Cómo permaneces en la palabra? Si no la lees, si no la estudias, si no la escudriñas, si no la buscas, si no la comes.
si no quieres leerla, ¿cómo puedes permanecer en ella? ¿Cómo serás verdaderamente libre? Si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente libre. Pero ¿qué utiliza el Hijo? La palabra. ¿Qué hizo el Hijo? Darle cumplimiento a la palabra. Por eso les hablé que desde Génesis hay una promesa de salvación. Escrito está que el Mesías venía a salvar. ¿Y qué hizo el Hijo? Cumplir esa profecía, darle cumplimiento a lo que estaba escrito y ir a la cruz. Que se cumpliera lo que ya se había dicho. Dale cumplimiento. Inclusive él dijo que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y ni una tilde, ni una coma pasará de su palabra que no se cumpla. A ver eso. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por eso, cuando estaba hablando de las cosas venideras. Wow. De modo que el poder de la palabra me mantiene libre. Ya ustedes son libres. Amén. Pero el poder de la palabra te mantiene libre. No. Debemos cuidar, proteger y mantener nuestra libertad con la palabra. Por eso en el mismo Romano dice en el capítulo 12 que seamos renovados nuestro entendimiento, 12 capítulo 2, con la renovación de nuestra mente. ¿Por qué? Porque necesitamos de la palabra para renovarnos cada día. Necesitamos de la palabra para renovar nuestro entendimiento, para renovar nuestro pensamiento. Y renovar es suplantar, es quitar una cosa por otra. Y necesito la palabra para quitar lo que no es de Dios y poner lo que es de Dios. Debemos dedicarnos a estudiar la palabra. Si no estudio la palabra, no puedo ser verdaderamente libre. Estaré luchando constantemente por una batalla que no voy a ganar, porque somos débiles. Pero si tenemos al Espíritu y yo permanezco en la palabra, permaneceremos verdaderamente libres en su palabra. Su palabra nos da el poder para vencer. Amén. Amén. Debemos entender y comprender que el mundo entero constantemente nos señalará por causa de la palabra. El mundo entero nos va a acusar por causa de la palabra. Porque cuando tú hagas lo que no es cristiano hace, a él le van a decir, ah, bueno, si él lo hizo, pero tú no lo podías hacer porque tú eres cristiano. Y por causa de eso el mundo nos señalará. Y la palabra nos da el poder para vencer toda tentación. Toda tentación. Jesús tomó la palabra para defenderse. Jesús fue al desierto, Mateo capítulo 4, 40 días sin comer pan y beber agua. Y la Biblia me dice, no dice que beber agua,
pero fueron 40 días sin comer pan ni beber agua. ¿Por qué usted dice eso? Porque Moisés no era más que Jesús. Y la Biblia dice que Moisés hizo 40 días sin comer pan ni beber agua. Y Moisés nunca es más que Jesús. Que Jesús dice 40 días en ayuno, no dice más nada, pero damos por lógica que fueron sin agua también. Y fue tentado por el diablo para que convirtiera la piedra en pan y comiera. O sea, conforme a su necesidad vino la tentación. Por eso somos tentados conforme a qué? A nuestra debilidad. Conforme a nuestra concupiscencia. Lo que deseo, lo que anhelo, lo que me hace falta, lo que creo yo que me hace falta. Jesús tuvo hambre y dijo, bueno, convierte esa piedra en pan, come, sáciate, tienes hambre. Pero ¿qué utilizó Jesús? El poder de la palabra. Escrito está, dijo Jesús, señaló donde estaba escrito. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Wow. O sea, la palabra te escuda, te defiende y te mantiene libre. Debo amar esta palabra, debo comer esta palabra, debo aprenderme esta palabra, debo caminar en esta palabra. Inclusive le mostró los reinos de la tierra y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Escrito está, solo a tu Dios adorarás y a Él servirás. El poder de la palabra. Y cuando vamos a las armaduras en Efesios capítulo 6, verso 12, y te habla de las armaduras en contra del ejército de Satanás, la primera armadura que te da es la palabra. Ceñido vuestros lomos con la verdad, y la verdad es la palabra. Y te da un arma, es la verdad, pero es para que la vivas, para que camines en ella. De modo que necesitas estudiar la palabra. A muchos nos gusta el TikTok, ver Facebook, ver las redes y escuchar las prédicas de los grandes predicadores X, así. Pero muy pocos nos gusta sentarnos a leer, agarrar el libro, la Biblia, y sentarnos a leer la palabra. Prefiero escuchar la prédica que leer la palabra. Y muchos la tenemos en el teléfono y no la tenemos aquí en físico de esta manera. Y menos, cuando menos la leemos. Porque el teléfono lo utilizamos para todo, pero para eso. Y resulta que esta palabra es inspirada por Dios. Como dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil. Dice que la escritura es que útil. Wow. Para enseñar, para redarguir. Para que el hombre sea perfectamente entero. Para toda buena obra. Wow. Toda la palabra. Y el pueblo judío que confrontó a Jesús en este pasaje les quiso dar a entender a Jesús que era el hijo de Abraham, que tenían a Dios por Dios, que tenían la
igual que el diablo. Y le derribó toda argumento. Y si quieres ser hijo de Dios, permanece en mi palabra. Es la única manera. Que permanezcan en mi palabra. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Porque ellos veían la esclavitud física. Ellos eran libres, ellos no eran esclavos de nadie. Y resulta que Jesús está hablando de una esclavitud espiritual. Que son esclavos del pecado, que son esclavos de Satanás. Y un día Dios nos sacó a nosotros de ese lugar, de esa esclavitud. Un día Dios nos sacó de esa esclavitud. Nos hizo libres. Pero ese regalo, que es un regalo que Dios nos dio, debemos nosotros cuidar con la palabra. Alimentarnos de la palabra. Debemos alimentarnos con la palabra. Debemos entender y comprender que si no estudian la palabra, no van a crecer. Difícilmente serán libres de su ataúd. Difícilmente les crecerá la fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si no te pones a escuchar la palabra, tu fe no va a crecer. Siempre serás un bebé espiritual. Siempre serás un débil en la fe. No habrá crecimiento en tu vida. Si no estudias la palabra, nunca tendrás crecimiento en tu vida. ¿Alguien puede entender eso? Y si no crees lo que estás estudiando, mucho menos. Porque a veces nos gustan algunas cosas y otras no. Y entonces lo que no nos gusta, pasamos de largo. No, eso no era conmigo. Lo llevamos por un lado. Eso a mí no me conviene, o eso no me gusta, o eso yo no me entiendo. Pero que a lo mejor es la bendición, amén. Esa parte sí me gusta. Y resulta que toda la escritura es útil, toda. Y cada vez que leo algo, la palabra es para mí. No puedo pasarlo por ahí. Porque esa palabra me redarguye, me confronta, me exhorta, me reprenda, me libera y me sana. Esa palabra me transforma, me cambia. Esa palabra. Debemos entender, queridos hermanos, que en la palabra hay libertad. Y hay libertad y está acta, viva, eficaz, más constante de espada de dos filos y lista para que yo levante defensa delante de mi adversario. Para eso me levanta. Para defender. Pero estoy dispuesto a vivirla. Estoy dispuesto a caminar en ella. Estoy dispuesto a obedecerla. Porque a veces es difícil obedecer. No mientas, pero de nada me sale una mentira. Estoy dispuesto a caminar en la palabra, en la verdad, en la que me hizo libre para mantenerme libre. Estoy dispuesto a vivirlo. Por eso el Señor Jesús confrontaba todo el tiempo a su discípulo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo.
con la vida cotidiana del ser humano. Absolutamente todo está en la palabra. Y da una invitación abierta a que yo sea introducido en ella cada día, todos los días, y mirarme en el espejo de la palabra para que brille la luz de Cristo cada día en mi vida. Pero estoy dispuesto a dejar que esa luz brille. Estoy dispuesto a permitir que la palabra haga el cambio que quiere hacer en mi vida. O me sigo rehusando en ser yo, como yo soy, como yo pienso, como yo quiero, como yo entiendo. ¿Cómo voy a seguir viviendo la vida? ¿Cómo? ¿De qué manera? Muchos quieren mucho, pero no están dispuestos a dar lo que mucho demanda. Y la semana pasada hablábamos un poco de eso. Toda bendición trae una demanda. ¿De acuerdo? Toda. Y nos gusta pedir, Señor, quiero esto, Señor, dame esto, Señor, quiero esto, Señor, te pido esto, Señor, te pido esto. Y nos hemos entendido que toda bendición, todo trae una demanda. Lo que está pidiendo, si se te llega a dar, eso trae una demanda. Todo tiene una demanda. Y nos gusta pedir, nos gusta recibir, pero no nos gusta cumplir con la demanda que eso nos da, que eso nos manda. Así es la palabra. Nos dio su espíritu, ¿sí o no? ¿Y cuál es la demanda? Sé santo porque yo soy santo. Antes que no tuviera el espíritu no te demandaba nada de eso. Porque tú ya como tener organismo no tiene demanda. Pero ahora tiene su espíritu y hay una demanda. ¿Cuál es la demanda? Sé santo porque yo soy santo, dice Dios. Hay una demanda. Y todo lo que Dios te da tiene una demanda. Todo. 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 Hasta el dinero. Te doy tanto y te demando que me des tanto. De lo que yo puedo tener. Todo tiene una demanda. Todo lo que Dios te da, lo que Dios te pone en tus manos, hay una demanda de parte de Dios. Absolutamente todo. Debemos aprender a caminar en la palabra. Aunque no nos guste, ¿sabes? Porque esto no se trata de emoción. Lo hago por emoción, porque lo hago porque me siento bien, porque estoy contento, porque hoy sí, pero mañana ayer no quise, pero hoy sí no. Esto se trata de convicción. Estoy convencido de que Cristo me hizo libre y yo camino en su palabra. Punto. Porque yo tomé la decisión de servirle por su amor y por su misericordia. Por tanto, tengo la demanda de caminar en su palabra. Hay una demanda. Este pueblo tiene una demanda de parte de Dios. De cumplir y de vivir lo que Él manda en su palabra. Y cada quien sabe dónde lo está cumpliendo y dónde lo está viviendo. Para con Dios. Cada uno sabe. ¿Dónde debe ponerse a prueba? Cada quien lo sabe. Y el Espíritu de Dios que está en medio nuestro, cantamos, adoramos, levantamos las manos, nos gozamos, lloramos,
recibimos de su presencia. Gloria a Dios. Pero Él nos exhorta, Él nos lleva cada día y Él nos enseña cada día, porque cada día Él desea, Él quiere que yo aprenda a caminar en su palabra. Su palabra. Él quiere un pueblo santo, un pueblo obediente, que aprenda a caminar en lo que leyó de su palabra. No a que aprenda mucho, sino que aprenda lo que sabe, a vivir lo que sabe. No es lo mucho que sabe, es lo que vives, es lo que sabes. Y usted y yo debemos estar dispuestos a vivir, oígase bien, en medio de las circunstancias adversas, en medio de la bendición, en medio de la escasez, en medio de la abundancia, en medio de lo que espero, en medio de lo que tengo, en medio de la situación que sea, debemos estar dispuestos de caminar en la palabra. Oígase bien, porque los ojos del mundo están sobre nosotros y los ojos de Dios están sobre nosotros y los ojos de Satanás están sobre nosotros. Tres ojos están sobre nosotros. Y nos están viendo y nos están observando. La semana pasada fue la niña hospitalizada y en el ascensor, mi compañera de trabajo me contaron cuando yo regresé, en el ascensor, se montaron en el ascensor, fueron en el piso 17, se montaron en el ascensor y bajando el ascensor, una señora le pregunta a mi compañera, el señor Chato no vino a trabajar hoy, yo lo vi. Y mi compañera le dijo, no, la niña la tiene hospitalizada, eso lo vi. Y había otras mujeres que no son de allá donde yo trabajo en el ascensor y se voltearon y se le quedaron, vieron, el pastor Chalú, porque ese yo no estuvo, pero la niña hospitalizada, ya lo vamos a llamar. Imagínese usted, a donde vaya te conduce. Y tú no estás y están hablando de mí y aparecieron otras mujeres que no me escucharon mi apellido, yo sé quién es esa. O sea, los ojos del mundo están sobre ustedes. Créanlo. Esperando que tú cometas un error para acusar. Por eso nosotros, Dios, el Espíritu Santo nos demanda que aprendamos y empezamos a caminar en su palabra, para que el mundo no tenga que acusarnos. Caminar en su palabra. Sí. Caminar en su palabra. Porque cuando caminas en su palabra, pueden hablar hasta mal de ti mintiendo, no importa. Ríete de eso. Aunque no da risa, da molestia, pero no importa. Que hablen de ti, si están mintiendo, no importa. Tú tienes que te defiendas. Papá te defiende. Pero si hablan mal de ti, es verdad. Ay, Dios mío. Ahí sí te tienes que preocupar. Porque como Dios te defiende, vas a ir a Dios a decirle, Dios mío, defiéndeme, y estás metiendo la pata, estás haciendo lo malo. ¿O es que acaso Dios no es un Dios justo? ¿Sí o no? Y entonces, es un Dios justo. Y Dios defiende nuestra causa y la va a defender siempre. Amén. Pero debemos caminar en su verdad,
en su verdad, caminar en su verdad. Debemos entender y comprender que somos nueva criatura. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, quedaron atrás. 1 Corintios 5:17. Y aquí ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ahora son nuevas. Ahora, como nueva criatura, todas las cosas son nuevas. ¿Por qué? Porque son conformes a la palabra. Yo no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Hay sangre. Y cuando digan, no, pero que tú eras esto, sí, tienes razón, yo era. Pero ya no. Ahora Cristo vive en mí. Ahora reflejo la gloria de Cristo. Que puedan decir de ti, tu palabra me va. Esa misma semana la niña hospitalizada, le escribo a mi jefa, mire, no puedo ir por esto. ¿Cómo sigue? El día siguiente, ¿cómo sigue? Y ella mandó una foto en la clínica. Y me dijo, no me mande foto, con tu palabra me basta. Es suficiente. ¿Sí me? Uno tiene que aprender a caminar en la verdad. Aprende a caminar en la verdad. Cueste lo que te cueste. Así la verdad te reste. Así la verdad no te sube en alguna circunstancia. Porque una vez le llegué a mi jefa, no fui a trabajar, no por nada malo, sino porque me puse a hacer otras cosas personales. Y cuando llegué, me dijo, ¿no viniste? ¿Por qué no viniste a trabajar? Le dije, no, mire, no vine. Me puse a hacer otra cosa. No voy a mentir, no voy a decir la verdad. Tiene una amonestación, dígame dónde se la firma. Tiene razón. En ese momento me restó, pero no importa. Pero ahorita me dijo, tu palabra me basta. Entonces a la final me restó. Acostúmbrate a caminar en la verdad. Así en el momento de reste, no importa. La verdad vale más. Vale tu moral, vale tu dignidad, vale tu cara levantada. Eso glorifica a Dios. Amén. Eso le da gloria a nuestro Padre, porque nuestro Padre se contenta y dice, ese es mi hijo amado, en ese me complazco, porque está caminando en mi verdad. Y eso trae alabanza, eso trae adoración, esa es una verdadera adoración, eso es adorar a Dios. Eso es adorarle. Eso es adorar. En espíritu y en verdad busca adoradores. ¿Y en dónde están? Dice que lo buscan. O sea, que tiene que escudriñar la tierra para conseguirlo. Se está buscando. ¿En dónde están los adoradores? ¿Dónde están? Hay que buscarlo con lupa. A ver si se consigue. ¿Dónde están los adoradores? Él busca adoradores. Y eso es adorar. Caminar en su verdad es adorarle. Cueste lo que te cueste. Vamos a adorarle. Vamos a caminar con integridad. Vamos a caminar creyendo en la verdad. Sabiendo y entendiendo que no hay nada mejor para mi vida que caminar en la verdad. No hay nada mejor que yo pueda hacer que ser íntegro.
No hay nada mejor que yo pueda hacer sino poder tener ética cristiana. La iglesia evangélica de las diferentes denominaciones a nivel mundial últimamente no ha tenido ética, últimamente ha sido temas que no se deberían ni de tocar, ni de mover, ni de pasar. Pero Dios nos está llamando a caminar en la verdad. Dios nos está llamando a tener ética. Dios nos está llamando a tener una moral. Dios nos está llamando a que seamos partícipes de su palabra en mi estilo de vida, en mi estilo de hablar, de moverme, de hacer las cosas. Entender y comprender que es a Cristo el que estoy reflejando, no es mi vida. Porque si es mi vida Él ya la compró y me cambió. Y es a Él que tenemos que mostrar, es a Él que tenemos que reflejar. Y eso va más allá de las emociones. Eso va más allá de brincar, de gritar, de saltar, de decir gloria a Dios, aleluya, y de moverme para allí y para acá. Eso va mucho más allá de eso. Eso va en un estilo de vida diario, todos los días, dentro y fuera de la iglesia. Eso va en un estilo de vida cada día. Amén.